¿Qué es lo que ves? Nada. Ya no me hables. Dame la mano. Esconde tus senos. Esconde tu cabello. Baja la mirada. Date la vuelta. No me mires. Pareciera que lo ves todo. El corazón, la cabeza y el alma. El interior de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, lo que hacemos, a dónde vamos, nuestras ausencias y hasta lo que no te hemos dicho. Parece que nos ves. En el Teatro La Capilla se presenta del 11 de octubre al 13 de diciembre la puesta en escena Los ojos de Ana, que trata sobre el problema a nivel mundial del bullying en los centros de enseñanza. Luc Tartar, autor de la obra, nos habla sobre el contexto social en Francia en el que se escribió el texto. Les yeux d'Anna a été écrit en 2010. Los ojos de Ana fue escrito en 2010. Oui, 2010. Une metteur en scène d'une compagnie française souhaitait travailler sur les violences faites aux femmes. Una directora de una compañía en Francia quería trabajar sobre la violencia hecha hacia las mujeres. Et j'ai choisi comme personnage principal à l'histoire que j'ai inventée cette jeune fille, Anna, qui est victime de rejet de la part de ses camarades du lycée. Y escogí a este personaje de Anna, que es víctima de rechazo con sus compañeros del liceo. Donc encore un personnage d'adolescente. O sea, otra vez un personaje de adolescente. C'est une pièce qui est c'est une sorte de double cri, cette pièce. Esta obra es como un doble grito. Un cri contre la bêtise, contre cette espèce de retour à l'obscurantisme qu'on sent venir très très fort en Europe. Un grito contra la estupidez, un grito contra este regreso del oscurantismo que se siente regresar en Europa. Sur fond de crise politique, économique, familiale, sociale. Con fondo de crisis política, económica, familiar, social. Les adolescents sont en première ligne face à cette situation. Y los adolescentes están en primera línea ante esta situación. Quand je parle d'obscurantisme, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut plus parler de tout en France, il y a des interdits. Cuando hablo de oscurantismo, se da uno cuenta que ya no se puede hablar de todo en Francia, que hay cosas prohibidas que no se dicen. Toute une série de thèmes qu'on ne peut plus aborder, notamment tout ce qui concerne la sexualité et la découverte de l'amour chez les adolescents. Hay muchos temas que ya no se pueden abordar tan fácilmente como antes, como por ejemplo todo lo relacionado con la sexualidad o el amor entre adolescentes. Ce qui isole complètement les adolescents, c'est une situation absolument insupportable pour les adultes que nous sommes. Lo cual aísla mucho a los adolescentes y se vuelve una situación insoportable para los adultos que somos. Pour eux-mêmes, pour les adolescents eux-mêmes. Y también para ellos, obviamente. Los ojos de Ana se presenta los viernes a las 17 horas en el Teatro La Capilla en la calle de Madrid, número 13, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán. Y ganaste. Para allá. Y ya solo queda contar. ¡Sas! Bueno. ¿Qué hice con mi USB?